Buenos días, mi tema opcional troncal es de seguridad, por lo tanto, mi tema de seguridad está dado por las limpiezas sociales y asesinatos extrajudiciales vistos en Brasil. Entonces, este video va a girar en torno a la pregunta, ¿en qué medida las limpiezas sociales son un pretexto que justifica la discriminación y la violencia sistemática hacia ciertos grupos de la sociedad? Entonces, para dar un breve contexto de lo que son las limpiezas sociales, cabe resaltar que las limpiezas sociales son principalmente efectuadas en las favelas o los denominados aglomerados subnormales irregulares. Entonces las favelas surgen alrededor de la década de los 20 en el siglo XX y una de las características principales del origen de estas favelas es que la población rural migra a las grandes ciudades y áreas urbanas en busca de una mejor calidad de vida. En esta búsqueda de mejor calidad de vida se establece el concepto del proletariado brasileño, ya que esta comunidad de proletariado se establece en la periferia de las grandes ciudades, como puede ser Río de Janeiro o incluso Sao Paulo. Entonces, este fenómeno suscita un crecimiento desmedido de barrios pobres en las laderas de las montañas, que ese es el concepto de favela, y una de las características de las favelas es que no hay acceso a servicios básicos como puede ser el agua potable, electricidad, entre otros servicios. Entonces, con los años, estos barrios empezaron a construir economías informales dentro de las mismas ciudades, incluso la nación, suscitadas principalmente por el narcotráfico, la prostitución, entre otros negocios lícitos e ilícitos. Estos negocios informales fueron factores muy importantes en el desarrollo de la inseguridad que se vive en los mismos barrios, ya que se aumentan las tasas de criminalidad. No obstante, cabe resaltar que el dinero proveniente del narcotráfico y el lavado del dinero del narcotráfico está liderado principalmente por la organización criminal conocida como el Primer Comando Capital o el PCC. Em, Igualmente, cabe resaltar que el PCC interfiere en la economía formal y poco a poco se fue infiltrando en el sistema político del país desde su mismo origen, que fue en 1990. De la misma forma, se puede evidenciar que hay un deterioro en el desarrollo humano, ya que se afecta la capacidad de razón práctica. Em, Como se puede evidenciar en la gráfica 1, hay una cantidad exorbitante de miembros de esta banda criminal que puede llegar a la cantidad de 20.000 miembros. Y se afecta la capacidad de la razón práctica, ya que muchos de los integrantes de estas bandas criminales son jóvenes, menores de edad, y se afecta su capacidad de la concepción del bien. Em, por otra parte, un comentario hecho por las investigadoras de la FRIDE, Programa de Paz y Derechos Humanos, afirma que las favelas o los aglomerados subnormales irregulares han crecido exponencialmente. Por ejemplo, en 1991 se registraron cerca de 734 favelas en Río de Janeiro. Sin embargo, ese número ha aumentado en una cantidad abismal, ya que actualmente se conoce la cantidad de residentes o de población, que es el 7%, el 7,8% de la población total de Brasil vive en, en favelas. Entonces, en la actualidad, un crecimiento exponencial, ya que se registran en las 734 ciudades de Brasil, de las 500 en las 734 de las, 500 de las 5.570 ciudades de Brasil, hay 13.151 barriadas, un número muy grande. Finalmente, cabe resaltar que este número viene dado principalmente o aumentó principalmente en el Mundial del 2014, ya que se desalojaron cerca de 500.000 personas en aras de construir estadios para el Mundial. Por ende, cabe resaltar que la violación del derecho a la vivienda, derecho de segunda generación, es muy frecuente en Brasil y por lo tanto las personas viven con la inseguridad de que se les pueda arrebatar su hogar sin ningún juicio. Es por esto que voy a utilizar dos conceptos muy importantes que se relacionan entre sí. Voy a utilizar el concepto del Homo Sacer y lo voy a analizar desde la teoría de las capacidades por Marta Nussbaum, y por otra parte voy a utilizar el concepto de las limpiezas sociales analizado desde el triángulo de Galtung, sí. Entonces, Carlos Mario Perea, en su libro Limpiezas Sociales, una violencia mal nombrada, define que las limpiezas sociales son formas de violencia sistemática y masiva que se llevan a cabo con el objetivo de limpiar a la sociedad de ciertos grupos considerados como indeseables o subversivos. Las limpiezas sociales pueden incluir el asesinato, la desaparición
forzada, el encarcelamiento, la expulsión o desplazamiento de grupos sociales de su propio lugar, de, de su propio hogar. Igualmente, Perea dice que las limpiezas sociales son una forma de violencia estructural, ya que se perpetran con el objetivo con el objetivo de controlar y mantener el poder de las élites políticas y económicas. A menudo estas limpiezas sociales se llevan a cabo en nombre de un supuesto interés nacional o bien común. Sin embargo, la realidad es que se busca consolidar y perpetuar la opresión y la injusticia social, según Mario Perea. Por lo tanto, puede considerarse que las limpiezas sociales en las favelas se evidencian tres tipos de violencia en el triángulo tridimensional de Galtung. Principalmente se evidencia una violencia directa perpetrada por las autoridades gubernamentales, como puede ser la policía e incluso el ejército, y también por los grupos criminales. Por otra parte, se evidencia violencia cultural en dos grandes aspectos. En el primero es que se ejerce violencia y opresión a comunidades pobres, ya que las personas en las favelas no tienen un bajo poder adquisitivo y las personas se caracterizan por pertenecer a la fuerza de trabajo. Por otra parte, las favelas se caracterizan por acoger sectores de la economía informal, como puede ser la prostitución, entre otros muchos negocios informales. Esto a su vez genera inseguridad y violencia entre las mismas, ya que finalmente, como se evidencia violencia sistemática, todas estas limpiezas se llevan a cabo en un marco de un sistema social y político injusto, ya que son perpetradas por las élites económicas y políticas para consolidar su poder y mantener la dominación. Por otra parte, el concepto del Homo Sacer y la nuda vida por Giorgio Agamben es una idea que se desarrolla y se refiere a la figura biológica del ser humano que puede ser matada sin consecuencias legales. Por lo tanto, y a su vez, la nueva vida va después del Homo Sacer, se refiere a la vida humana en su mínima expresión, despojada de todos los atributos y derechos que la sociedad reconoce y protege. Por lo tanto, el concepto del Homo Sacer y la nueva vida son dos conceptos que de la figura del ser humano fuera de todo el marco político, es decir, que el ser humano no está protegido por la ley, el Homo Sacer. Entonces, el Homo Sacer está en peligro de ser sacrificado. Entonces, estos dos conceptos son aplicables a la situación de seguridad en Brasil, ya que las limpiezas sociales dirigidas al narcotráfico y la delincuencia en Brasil generalmente pues perpetradas por actores gubernamentales, son operativos extrajudiciales que afectan a civiles, provocando daño colateral entre los mismos civiles. Igualmente cabe resaltar que en Brasil es posible relacionar la figura del Homo Sacer descrita por Agamben con las limpiezas sociales y los asesinatos, ya que son perpetradas a ciertos grupos de la sociedad. Estos grupos incluyen a personas que viven en favelas, o comunidades pobres, así como activistas políticos y sociales, minorías étnicas, sexuales y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social. Por lo tanto, puede considerarse que la limpieza social en las favelas, mmm, pues desde la teoría de capacidades de Marta Nussbaum, se puede evidenciar que la teoría de las capacidades puede utilizarse para analizar cómo estas acciones afectan negativamente las capacidades de las personas en las favelas, ya que, ya que las limpiezas sociales suelen implicar la destrucción de viviendas, la dispersión de comunidades, entre muchos otros efectos sociales, lo que dificulta el acceso de las personas a servicios básicos y oportunidades económicas. Esto a su vez afecta las capacidades de las personas para desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida. Eso se puede ejemplificar con un operativo que fue liderado por las fuerzas militares el 23 de septiembre de 2017. Este operativo dio como resultado 2 semanas de permanencia militar y militarización de las mismas favelas. em, y este operativo se dio en la favela más grande de Brasil, Rosina, en donde hubo destrucción masiva de viviendas, asesinatos extrajudiciales a individuos ajenos al conflicto, entre otros muchos efectos. Por lo tanto, se puede evidenciar una vulneración a la capacidad de socialización en la que se vela por la capacidad pues, del ser humano a acceder a la creación de una comunidad o de la interacción social. Entonces,
pues debido a la inseguridad provocada no solo por la militarización de la zona, sino incluso por la criminalidad y grupos de narcotráfico de la misma zona. También se ve vulnerado el derecho a la capacidad a la individualidad de Martha Nussbaum, ya que el individuo no tiene control sobre su entorno, sino que su entorno se ve afectado por los diferentes actores del conflicto. Para finiquitar, cabe resaltar que el problema de las limpiezas sociales es un problema con un impacto global desde tres perspectivas en concreto. La primera es que las limpiezas sociales son un fenómeno político y social que no únicamente se vive en Brasil. Por ejemplo, las dinámicas de limpieza social en Brasil y en el barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá tienen similitudes en cuanto a la forma en la que los grupos marginados y vulnerables de la sociedad son objeto de violencia y discriminación. En ambos casos, de las favelas y las limpiezas sociales vistas en Ciudad Bolívar en Bogotá, se utilizan para mantener el control y la violencia en Ciudad Bolívar se utiliza para mantener el control y la estabilidad en ciertas áreas de la sociedad, que a menudo se justifican como una forma de combatir la delincuencia y proteger la sociedad. Sin embargo, en la práctica estas acciones violentas pueden ser utilizadas para encubrir la discriminación y la violencia sistemática contra ciertos grupos de la sociedad. Además, tanto en Brasil como en Bogotá, estas formas de violencia y discriminación requieren la acción decidida de la sociedad civil, la policía, el gobierno y la justicia para ser erradicadas y para garantizar la protección y la dignidad de todos los individuos. En la segunda perspectiva, en la que se evidencia cómo las limpiezas sociales tienen un impacto global, de las favelas en Brasil tienen un impacto global, es que diferentes actores internacionales han intervenido en diversas ocasiones para velar por la solución del conflicto. Por ejemplo, la Amnistía Internacional y también The Human Rights Watch han documentado y denunciado frecuentes violaciones a los derechos humanos en el contexto de las limpiezas sociales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y maltrato a los derechos de los residentes de las favelas. Igualmente, también tiene impacto global, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido y evaluado denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el contexto de las limpiezas sociales y ha emitido recomendaciones para garantizar la protección de los derechos humanos. Finalmente, desde la tercera perspectiva de cómo es, pues, de cómo tiene este, las limpiezas sociales un efecto en la globalidad, es que hay múltiples violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, las limpiezas sociales eh, son una forma sistemática de violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, así como el derecho a un juicio justo y la protección contra la discriminación.